lo que más lleva a que no se resuelva el duelo es dos cosas. La primera, que en la etapa de la ira, cuando estamos hablando de la muerte de un ser querido, pero también incluso pues de una ruptura amorosa donde uno siempre empieza a pensar que es que hay otro, que hay otra, que no sé qué, y empieza la perseguidora y empieza incluso a pensar que es que le hicieron brujería y entonces se va para donde las brujas a que le lean, que es que le echaron no sé qué, que vea que le dieron quererme, que es que como así que me dejó de querer. Entonces sí, eso también se da ahí en la elaboración de duelo. Es que yo lo que quiero que me entiendan es que hablar de la elaboración del duelo como en términos tan generales es como revolver todo, porque una cosa es elaborar el duelo por la muerte de un ser querido, y otra cosa es elaborar el duelo por una ruptura amorosa, y otra cosa es elaborar el duelo por la pérdida por una quiebra económica, y otra cosa es elaborar el duelo por la muerte del animalito de compañía. O sea, pero todas en general tienen como lo mismo. Entonces yo por eso les voy como revolviendo el cuento para que me lo vayan entendiendo. ¿Sí me lo han ido entendiendo o estoy hablando muy rápido? Bueno, entonces sí me están entendiendo, muy bien. Vale. Entonces, una de las cosas que más dificultan la elaboración del duelo es la ira, porque en la ira uno está buscando de alguna manera también culpables de lo que pasó, y está buscando en quién descargar esa rabia y esa frustración que produce esa pérdida. Si es una ruptura amorosa, pues uno siempre está pensando que es que hay otra o hay otro, ¿sí? Y empieza la búsqueda o empieza a pensar que le hicieron brujería, y en la ira va y agrede y da puñaladas, y puede matar, o puede quemar la ropa, o puede ir y quemar la casa, o vender el sofá, ¿no? Ustedes han oído la historia del que vendió el sofá, ¿no es cierto? Sí, encontró al esposo con otro, entonces vendió el sofá, porque ahí era donde estaba con otro, ¿no? Sí, entonces esa es la ira. Pero mire, en la etapa de la ira, cuando es la pérdida de un ser querido por muerte, allí hay un elemento que yo quiero que lo piensen y que lo analicen. Y es que en la etapa de la ira, cuando se muere un ser querido, la persona empieza a sentir rabia con el ser querido que se murió. Y la gente le dice a uno, como psiquiatra, porque uno empieza como a evaluar la cosa y empieza a preguntarle, venga, ¿usted tiene rabia con él? ¿Tiene rabia con ella? No, doctor, pero ¿por qué voy a tener rabia? Le dicen a uno. Lo primero que hace es defenderse. Y uno le dice, ¿sabe por qué tiene rabia? Porque usted siente que lo abandonó. Pues, imagínense una historia. Una señora joven con 7 hijos, que las hay todavía, ¿sí? ¿Sí? Pongámosle pues con 2 hijos. Una señora joven con 2 hijos, que el marido nunca la dejó trabajar, ¿sí? Y de pronto la llaman y le dicen que el marido se murió. Listo, pasa por la negación, ¿por qué me pasa esto a mí? Pero en un momento determinado empieza a pensar, pero venga, ¿cómo así que murió? ¿Y ahora quién va a sostener esta familia? ¿Quién me va a ayudar a mí y con quién voy a criar estos niños? Si es que nunca me dejó trabajar, ¿sí? Pues es que es supremamente descarado. ¿Cómo me muere? ¿No les parece que es muy descarado? Morirse, ¿ah? Y dejarla ahí pues con los muchachitos y ahora ¿yo qué hago? ¿Sí? Eso da una rabia por dentro. Lo que pasa es que entender que uno tiene esa rabia no es tan fácil. No es tan fácil. ¿Sí? Entender que uno tiene rabia porque el otro se murió no es tan fácil. Además porque si ustedes se ponen a pensar en el imaginario que nosotros tenemos, en la religión que nosotros vivimos, ¿sí? Yo espero pues que no me hayan echado carreta toda la vida y que el cielo exista, ¿sí? Yo espero que el cielo exista y que me pongan alitas y yo pueda vivir allá muy bueno tocando la lira y todas esas cosas, pues, porque peor infierno que este no hay otro. Entonces, no hay nada más rico que pensar en el cielo, ¿no es cierto? Entonces uno pensar que yo me quedé en este infierno con semejante problemón de los muchachitos, para pagar arriendo mañana, tengo que pagar servicios, y él se fue a que le pusieran alitas, a vivir por allá bien rico, con las 1000 vírgenes, ¿sí?
Eso da rabia. ¿Ustedes han pensado eso? ¿Ustedes han pensado que la gente siente rabia con el que murió? Solo los que hemos vivido duelos somos capaces de entender que uno tiene rabia con el que murió, pero no es capaz de expresarlo, y no es capaz de expresarlo porque es que eso da pena. Pues como le digo yo a mi suegra, que es que tengo mucha rabia con el hijo de ella porque murió, la pobre suegra llorando porque le murió el hijo, porque sí, pero la pobre suegra también sufriendo porque le murió el hijo, que además le ayudaba por los laditos a sostener al hermano drogadicto. ¿Cómo le parece? Y se murió. Entonces, esa etapa de la ira es no solo, pues si a uno lo dejaron, con el que lo dejó a uno y tiene todo, pero con el muerto es muy complicada. Y cuando uno empieza a hablar con una persona que tiene un duelo patológico, empieza a decirle, venga, ¿usted tiene rabia? No, venga, miremos a ver, ¿usted cómo ha tenido que resolver los problemas? No, doctor, mire, me ha tocado, tuve que repartir los muchachitos en mis hermanas, ellos me están cuidando los niños, me tuve que volver para la casa de mi mamá y de mi papá, tuve que entregar el apartamento, imagine que después me di cuenta de todas las deudas que tenía. Entonces, esa etapa hay que hablarla, hay que reconocerla, hay que expresarla. Una parte fundamental para resolver el duelo es expresar los sentimientos, es entender que uno tiene derecho a tener dolor, es entender que uno tiene derecho a tener rabia, es entender que uno tiene derecho a deprimirse, porque si no lo entiende, entonces no lo puede vivir, no lo puede sentir, no lo puede elaborar. Entonces, la etapa de la rabia en la elaboración de los duelos es de las más difíciles.